Bueno, que el Señor le bendiga. Amén. Que el Señor le bendiga más. Amén. Nos reíamos, yo y mi esposa, cuando Brian cantó el primer corito, porque yo lo tenía en la agenda, pero no sabía si cantarlo al final o al principio. Pero como Dios es Dios, todopoderoso y todo soberano, Dios dijo, era el principio, te voy a hacer ese regalo. Santo tú eres. Así que decimos que Dios es bueno y todo el tiempo. Santo tú eres, a tu nombre sea la gloria. Hermanos míos, como todos sabemos, tenemos un Dios que no hace excepción de personas ni preferencias, pero se podría decir que trabaja de diferentes maneras con cada uno de nosotros, como hijos suyos que somos. Muchas ocasiones somos confrontados, somos probados, consolados, sí, porque hay Espíritu Santo, advertidos, amonestados, porque el Padre que ama reprende, y eso lo vemos en Proverbios 3, 11 y 12. Proverbios 3, 11 y 12, que dice: no menosprecie, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Fatigarse es no cansarse. No podemos cansarnos de la corrección del Señor, porque el Señor, a quien ama, que Él es amor, siempre te va a corregir, porque Él te quiere llevar a la salvación, a la vida eterna. Muchas veces pensamos que lo estamos haciendo bien. Para Dios pues no es así, y siempre pues viene el Espíritu Santo, nos redarguye o nos envía un mensajero para exhortarnos con amor, porque Dios corrige y amonesta y exhorta, pero es un Dios de amor. Amén. Y te corrige a veces con cuerda de amor, a veces aprieta un poco la cuerda, pero podemos decir que nos corrige con cuerdas de amor y nos trae con cuerdas de amor, porque Él no quiere que nadie se pierda, que todo venga a arrepentimiento y se salven. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo quien quiere. Asimismo, hermanos, seremos exhortados, como acabo de decir, en todo tiempo, a la bendición de nuestro Padre Celestial, con un solo propósito: alcanzar la vida eterna, que eso es lo que estábamos hablando. Dios quiere que no nos perdamos, que tengamos vida eterna. Por eso es que está haciendo morada para nosotros, Señor. Está haciendo morada para cada uno de nosotros, para que vivamos eternamente junto con Él. Santo tú eres. Proverbios 3, del 6 al 8. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu hueso. Salomón dice, lo que nos quiere decir que para recibir la dirección de Dios, vamos a buscar su voluntad. Busquemos su voluntad en todo lo que hagamos y entregarle a Dios cada área de nuestras vidas. Siempre tenemos que entregarle cada área a Dios de nuestras vidas, porque Él es el soberano. Hay veces que después nos atribulamos, nos desanimamos, nos vienen pues golpes fuertes, pero si el Señor dice que le entreguemos cada área, es cada área de nuestra vida para Él seguir trabajando con nosotros. Vamos a entrar en la prédica que Dios puso en mi corazón. Vamos a la Biblia. Vamos a leer Ezequiel 37, del 1 al 14. Yo me sentí como un poco asustado cuando me dio esa palabra. Wow. Pero el Señor sabe de lo que el pueblo tiene necesidad. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y una iglesia acá para el cielo dice: amén. Amén. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle
que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y tendré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profetiza pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con sus huesos. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande. Y me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile así: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro, y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Ahí vemos el Señor llevando en ese espíritu a Ezequiel. Santo tú eres, Señor. Y enfaticé mucho en el versículo 3, que dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú Jehová lo sabes. Santo tú eres, porque eso lo que nos enseña es ese versículo, que la soberanía de Dios, que tanto como en Ezequiel, como hoy en día en nosotros mismos, nos enseña que las personas sin la verdad de Dios son como huesos secos, sin alimento, en este caso sin alimento espiritual, porque solo Dios es el dador de la vida. Santo tú eres, a tu nombre sea la gloria, bendito sea tu nombre, hermano. Por eso es que tenemos que estar siempre en las manos del Señor, porque el Señor lo que quiere de nosotros es que lo obedezcamos, le sirvamos espíritu en verdad. Y el Señor, cuando levanta a alguien a hablar a su pueblo o a alguien, Él sabe todo, porque Él conoce nuestros corazones. Él nos creó y no nosotros mismos. Santo tú eres, Señor. Según la historia, la Biblia relata que Ezequiel se formó para ser sacerdote, pero fue el profeta encargado por Dios para animar el pueblo. Qué lindo cuando Dios coge a una persona, tanto para guiar a un pueblo, como para
tanto como guiarlo como para enseñarle lo que el Señor le enseña a esa persona. No es fácil llevar un pueblo, porque cuando Dios levanta líderes a llevar un pueblo, vienen muchos hermanos, porque lo decimos así. Estamos aquí en la casa, estamos delante de la presencia del Señor, con diferentes caracteres, muchos pensamientos. Si hasta uno mismo como líder, bueno, dije hasta uno mismo como líder, ya estoy declarando, sentir esos mismos pensamientos, si lo lograré o no lo lograré, pero uno sabe que si el Señor te envió, Él te va a respaldar. Aunque venga el desánimo, venga la tristeza, porque vuelvo y repito, hay muchos hermanos de diferentes caracteres, pero Dios viene por Dios. Si Dios te puso ahí fue por un propósito. Tú lo que tienes que hacer es tu trabajo, como Dios te envió, como Dios te mandó. Pase sufrimiento, llore, pase decepciones, porque si el Señor Jesucristo pasó por mucho, ¿por qué nosotros entonces no podemos pasar? Aunque cuando llegue el momento, pues uno dice, pero ¿por qué, Señor? Si tú me pusiste ahí para llevarle una grey, o tú me pusiste a mí para un ministerio, necesito ayuda y no veo como respaldo. Usted tiene que seguir. Usted tiene que seguir hacia adelante. Porque si el Señor se lo puso ahí, por algo es. Porque muchas veces nos desanimamos y decimos, ¿será cierto que el Señor me envió a hacer esa parte que me corresponde hacer? Y hermano mío, si el Señor habló, el Señor te va a respaldar, porque el Espíritu Santo de Dios no miente. Cualquier hermano se puede levantar por emoción y decirte algo, pero ¿dónde tú tienes que ir? A la Biblia, a comunión con Él. Si eso es así de parte del Espíritu Santo, va a haber algo concretado sí o sí, porque el Espíritu Santo no miente. El Espíritu Santo lo que dice hoy, lo dice mañana, porque yo tengo un testimonio de un pastor, que no quiero mencionar su nombre porque por respeto pero cuando él fue llamado al pastorado, pasaron 10 años, me dijo 10 años más, y entró al pastorado. Pero una noche cuando estaba predicando en la iglesia, cuando terminó la predicación, él quiso hablarle a la iglesia, se le quebrantó la voz y dijo que no importa que lo vituperaran, no importa que dijeran si verdaderamente Dios lo llamó o no lo llamó, que fueran haciendo comentarios sobre su persona, que lo hicieran sentir mal. Él iba a seguir su obra, porque él sintió en su corazón cuando tuvo el llamado que fue el Espíritu Santo que le habló, y que Dios hasta ahora y hoy en día lo ha respaldado, y el sitio que él consiguió y alquiló, ahora mismo lo compraron y tienen su iglesia allí, y gracias a Dios sigue pastoreando. Si llega a haber sido otra persona, entrega todo y se va por las cosas que le sucedieron en ese momento, porque cuando él habló con la iglesia se le quebrantó la voz y lloró delante de la iglesia, pero eso no lo detuvo. Él siguió hacia adelante, porque vuelvo y repito, cuando Dios llama, Dios respalda. Santo tú eres, Señor. Hablamos de los huesos secos, y según relata la Biblia en Ezequiel, se trata de la nación de Israel, que tuvieron muchos años en desobediencia por seguir otras cosas como dioses falsos, y se dedicaron a otras cosas fuera de la voluntad del Señor. Y hoy en día, hermanos míos, uno siendo congregación, llegó a los caminos del Señor, uno tiene, porque cuando uno llega a los caminos del Señor, uno tiene que doblegar esta carne, porque siempre hay unas costumbres, o le llamamos mala costumbre, que tenía uno cuando estaba en el mundo. Y hay cositas que a veces uno cree, vuelvo y repito, que están bien, pero no están bien delante de la presencia del Señor. Y prácticamente pues estamos en desobediencia, y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que seamos obedientes y seguir hacia adelante. Amén. Porque el Señor, nuestro Dios, lo que nos quiere es salvar
y llevarnos a la vida eterna. Santo tú eres con Él, junto con Él. Por eso, en esta noche gloriosa, los invito a que estemos siempre en obediencia a la soberanía de nuestro Dios Padre, como hijos suyos que somos, y recibir ese alimento espiritual y nutrirnos para no llegar a ser huesos secos, sino seguir siendo cuerpo, espíritu lleno de vida, como Dios demanda de nosotros. Santo tú eres, Señor. Porque aquí tengo unos personajes de la Biblia que en los que son probados, como Pedro en la barca, que pidió al Señor que caminara hacia él, y el Señor pues sí le concedió esa petición. Pero ¿qué pasó? Pedro, en vez de seguir mirando al Señor, como hemos dicho en otras ocasiones, se puso a mirar el panorama y se estaba hundiendo. Pero gritó a Dios que lo salvara, y Dios lo salvó. Ese es el Dios que nosotros le servimos, el Dios de amor. Lo que pasa es que el Señor le concedió su petición y fue probado en esos momentos, porque el Señor conoce tu corazón. Y en ese momento, porque hay peticiones que tú pides y se tarda un poquito en llegar, pero hay una petición que el Señor te la da al momento, porque Él quiere que tú seas probado, porque ya Él conoce tu corazón, pero quiere que tú pases por esa prueba. ¿Cómo tú vas a actuar? ¿Cuál es tu actitud? Y entonces, ahí cuando tú te sientes como que te está ahogando, el Señor te salva. También estamos tenemos el del Consolador, que hablamos de Elías cuando luchó con los Baales y ganó esa gloriosa batalla, pero fue amenazado y se escondió, huyó y se escondió. Pero ¿qué pasa cuando, como hablaba ahorita del pastor, qué pasa cuando tú te sientes amenazado y te quieres como esconder y no hablar con nadie y sentirte como en esa soledad, en esa oscuridad? Dios no va a permitir eso, y yo sé que Dios va a mandar a alguien siempre, porque el Espíritu Santo, Dios va a mandar a alguien a través del Espíritu Santo y te va a dar ese consuelo, te va a dar ese alimento, te va a traer ese aliento, porque como nos dice como le decía Dios, le dijo Dios a Elías, así nos dice el Espíritu Santo a nosotros: largo camino nos restan. Porque cuando Dios trabaja contigo de una manera especial, de ti demanda más cosas, porque cuando tú predicas o cantas o tienes alabanza o llevas una palabra o eres un consejero y Dios te usa en espíritu y en verdad, tú sabes que va a haber más demanda de ti, porque el enemigo no va a estar contento. El enemigo va a dar su batalla, a ver hasta dónde tú llegas, pero Dios es el que nos respalda y vamos a seguir hacia adelante. Tenemos a Jonás en la desobediencia. Por la desobediencia de Jonás, por no llegar a Nínive, a llevar el mensaje que Dios le dio, una ballena lo tragó, hasta que Jonás cayó en cuenta y obedeció al Señor y fue expulsado de esa ballena. A veces literalmente por desobediente somos tragados por la ballena, y ahí en ese momento, en ese rincón, cuando somos tragados, ahí es que tú empiezas a intimar, empiezas a pensar, empiezas a analizar y empiezas a hablar con Dios, y entra a la presencia del Señor, y Dios te vuelve y te levanta y haces lo que Dios te envió, porque hay que ser obediente al Señor, porque así tenemos que ser el pueblo de Dios, obediente al Señor, y hace la voluntad del Señor, que es agradable. Santo tú eres, Señor, bendito tú eres, Señor. También tenemos a David en el Salmo 32, que es la liberación de culpa, del perdón, que decía: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Santo tú eres. Ese está en el Salmo 32. David tuvo una culpa que lo tenía en silencio, como a veces nos sentimos culpables por algo que hacemos o que fue en el pasado,
y toda, porque, hermano, si una cosa que tenemos el ser humano es que cuando tenemos una culpa al momento, nos duele, pero cuando más malas son cuando son las del pasado, como que te quieren, como que te vienen de nuevo a tu mente y quieren como que sentirte culpable y decirte qué tú haces ahí. ¿Qué tú haces ahí sirviéndole al Señor si tú eras tremendo, si tú hacías esto, tú hacías lo otro? Hay que tener cuidado, tienen que tener cuidado contigo. Entonces, todo eso que quiere, te trae ese espíritu de culpa y uno tiene que deshacerse de eso, reprenderlo en el nombre de Jesús y buscar presencia del Señor para salir de eso, porque no podemos, y lo digo respetuosamente, no podemos. Si tú tienes una culpa del pasado o una presente, hay que saber cómo uno lo trae, con quién uno habla de esa culpa. Porque hay veces que hay gente que dicen, sí, te escuchan esto, lo otro, pero después más adelante se lo dicen a otra persona. Entonces, a veces exageran la nota. Hay que tener cuidado mucho con eso, porque hay veces que uno haciendo esas cosas así, lo que puede hacer con la persona es alejarla de Dios, porque va a decir, confié en esa persona y esa persona no fue de confiar, porque lo que hizo fue hundirme más. Y hay que tener cuidado cuando uno habla con ya sea un hermano, vecino, un amigo. Hay que tener cuidado cuando uno habla de eso, porque puede traer consecuencias. Pero tenemos un Dios soberano, Dios sublime, un Dios de amor, que usted va directamente ante Él en su intimidad y tú sabes que Dios te va a perdonar. Siempre va a venir su consecuencia, porque va a venir su consecuencia. Pero tú tienes que obviar esa consecuencia, porque tú tienes que estar mirando al blanco soberano que es Dios, porque aunque la consecuencia esté ahí, tú tienes que creerle a Dios, de creerle que Dios te perdonó. No importa lo que digan, tú tienes que creer que Dios te perdonó, porque Dios es el que nos va a salvar. No te va a salvar ni el hermano, ni el vecino, ni el amigo, que nadie. Es Dios el que te va a salvar y tú tienes que seguir hacia adelante. El Señor nos invita en esta noche que Él tiene el poder para transformar tu situación, para darle vida a lo que estaba seco. En el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Así que, hermanos, profeticemos que lo que está seco en tu vida, sea la situación que sea, cobre vida en el nombre del Señor, porque el Señor siempre va a estar con nosotros. Un tremendo mensaje que trajo la hermana Carmen, tremenda reflexión que trajo la hermana Carmen el martes, que a veces pensamos que Dios no está con nosotros, y Dios está con nosotros en todo tiempo. En todo tiempo el Señor está con nosotros. Por eso es que tenemos que profetizar que lo que está seco cobre vida. Santo tú eres. Bendito sea tu nombre. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar, porque el Señor en esta noche quiere que tú le digas hable con Él. Póngase de pie y hable con Él. Y lo que usted siente que está seco en su vida, lo que usted sienta que está seco en su vida, declare que cobre vida, porque nosotros le servimos a un Dios vivo y de poder. Santo tú eres, Señor amado y Padre celestial, Dios de infinita bondad y misericordia, Señor. Te damos gracias en esta noche, Señor, por estos hermanos, Señor, que junto conmigo, Señor, escucharon la palabra, Señor. Tanto fue administrada a mí como administrada a cada corazón, Señor, porque eso es lo que necesitamos, y eso es lo que yo te pido, Señor. Que cada palabra que salga de cada predicador, de cada mensajero, Señor, en esta iglesia, Señor, toque corazones, Señor. Abra mente, Señor, para seguir hacia adelante, Señor. Mira a cada uno de los hermanos, Señor.
Tú sabes que cada uno de nosotros tiene sus situaciones, Señor. Tú conoces tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Y tú sabes que te pido, Señor, que cada situación que tenga cada hermano, Señor, que está aquí presente y el que no está también, Señor, cobre vida, Señor, porque tú a veces no hablamos, Señor, las cosas, pero sí intimamos contigo y lloramos y pedimos, Señor, que esos huesos secos cobran vida, Señor. No importa la situación que sea, ya sea familiar, Señor, ya sea económica, Señor, ya sea en el trabajo, Señor, ya sea en la vecindad donde vivamos, Señor. No importa, Señor. Yo te pido, Señor, que cobre vida a cada hermano que te pida, Señor, por su situación, Señor. Porque estamos aquí, Señor, delante de ti, delante de tu presencia, Señor. Santo tú eres, Señor. Yo todo esto, yo te lo pido, Señor, creyendo que así será, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Vamos a pedirle al hermano Brian que ponga esa alabanza. Medite en esa alabanza. Porque y siga profetizando. Porque esos huesos secos cobren vida. Santo tú eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Declaramos tu soberanía en esta noche, Señor, por este pueblo, Padre. Este pueblo que te está alabando, está glorificando tu dulce y bendito nombre, Señor. Santo tú eres, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A tu nombre sea la gloria. Bendito sea tu nombre. Santo tú eres. Que lo que esté seco en cada uno de nosotros cobre vida en esta noche. Declárelo, profetícelo, hermano. Profetícelo. El enemigo no se puede salir con la suya. Usted le crea a un Dios vivo y de poder. Santo tú eres, Señor. Santo tú eres, Señor.